Bien, entonces vamos a empezar la clase. En este rote estamos viendo cardiopulmonar, ¿no es cierto? Este es el rote y en adelante todos son sincrónicos ya. O sea, la parte de semio, laboratorio y radio van a tener que averiguar que los mismos temas, ¿no? Y eso es sincrónico para que podamos entender mejor. No así como el primer rote, por ejemplo, ¿no? Que era uno aislado, tanto radio como laboratorio aislado y semio aislado. Bien, entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver es el perfil lipídico. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de cardiopulmonar, esta es la primera clase teórica, imagino que la dio también el doctor Zancalli, ¿sí dio? No, dio, ya hay que hablar con él. Nosotros cumplimos lo que está en el programa también, es importante que el representante haga cumplir eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cardiopulmonar, cardio tiene que ver con el corazón, un órgano muy importante, y lo bueno es que cuando yo quiero analizar, quiero evaluar una patología de cualquier órgano, está siempre el examen complementario como laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que el laboratorio va a poder ver que la existencia de laboratorios que contribuyen al diagnóstico, ¿no? Entonces, uno de los perfiles muy utilizados se llama perfil lipídico. Entonces voy a hablar sobre lípidos. Cuando hablamos del perfil lipídico, entonces tomo en cuenta el colesterol como lípido, colesterol total, y sus fracciones. ¿Cuáles son las fracciones? Como ahí dice, HDL, colesterol, que significa lipoproteína de alta densidad o también llamado colesterol bueno. Luego está el LDL colesterol, que se llama lipoproteína de baja densidad o colesterol malo, que es lo que realmente nos preocupa. Y el VLDL colesterol, que se llama lipoproteína de muy baja densidad, que también no es, debe mantener dentro de los niveles adecuados, ¿no? Y finalmente este otro lípido importante que son los triglicéridos. Entonces tenemos dos lípidos importantes, el colesterol, sus fracciones y los triglicéridos, ¿ya? Y entonces, ¿por qué voy a hablar del hígado un poco? Porque sabemos que el hígado es un órgano muy importante para el funcionamiento de la manera fisiológica del ser humano. Si bien es el más grande, también es el más importante. Sabemos que toda la sangre que va a proceder tanto del intestino como del páncreas va a alcanzar hacia el hígado, ¿no? A través de un sistema venoso porta, que ya saben que por fisiología va a transportar todos los elementos necesarios para que ahí se produzca la síntesis de proteínas, síntesis de carbohidratos o azúcares, ¿no? Lo cual va a generar almacenamiento de energía. Así también va a producir hormonas y también características que son importantes para regular la producción de los niveles de glucosa como un carbohidrato importante. Entonces, el hígado se constituye también en un órgano principal porque va a sintetizar proteínas plasmáticas y lípidos. Entonces ahí ingresa la tarea, digamos, del hígado, ¿no? De los lípidos endógenos y lipoproteínas. Cuando hablamos de lipoproteínas es las que hemos mencionado. Y hablando de los lípidos específicos, tenemos al colesterol o los triglicéridos. De hecho, obviamente puede sintetizar otro tipo de proteínas como los factores de coágulos simbióticos, pero ahora nos vamos a centrar en lo que es el metabolismo de los lípidos, tanto el colesterol como el triglicérido. ¿Ya? Ahí ven varias funciones del hígado, por ejemplo, producción de bilis, metabolismo de carbohidratos, eliminación de insulina y otras hormonas, síntesis de proteínas, pero nosotros vamos a enfocar a lo que es el metabolismo de los lípidos, hablando específicamente de lo que son la síntesis de colesterol y la producción de los triglicéridos. O sea que el hígado tiene múltiples funciones y ahora vamos a tocar específicamente lo que tiene relación con síntesis del colesterol y triglicéridos como dos lípidos importantes, ¿no? Lípidos. Entonces, ¿qué lípidos hay en el organismo o el ser humano? ¿Cuáles son los lípidos que tiene circulando en plasma? Tenemos el colesterol, están los ésteres de colesterol, están los triglicéridos, están los fosfolípidos, los ácidos grasos no esterificados. Entonces son varios, claro que sí, pero los más estudiados son los triglicéridos y el colesterol, ¿ya? Entonces, para que sea transportado un triglicérido como lípido o colesterol hacia el torrente circulatorio, no lo puede hacer solo por su característica, ¿no? Tiene que unirse a una proteína, por eso el término lipoproteína, y en adelante lo vamos a abreviar como LP, ¿no? De esa manera se van a formar complejos de lípidos ya ensamblados, tanto de colesterol y triglicéridos, unidos a proteínas específicas, a las cuales los llamamos apoproteínas. Entonces, estas apoproteínas tienen una característica, son solubilizadores de los lípidos, tanto de colesterol como de los triglicéridos,
que junto a proteínas estructurales van a participar en la unión de receptores, van a cumplir funciones de carácter enzimático o simplemente de ensamblaje de lipoproteínas. Entonces, ¿por qué es importante conocer a lípidos? Ustedes en bioquímica debido a ver el año pasado, ¿cierto? Es importante conocer la estructura de un lípido, ¿no? En este caso de una lipoproteína, y conocer además su función. ¿Por qué? Porque vamos a tener una importancia clínica, viendo ya en una cuantificación en el paciente, vamos a ver una alteración de este metabolismo, lo cual va a determinar, hablar de lo que es la dislipidemia, ¿no? Se debe escuchar dislipidemia. Ahí tenemos la imagen de una lipoproteína, hablando del metabolismo de proteínas. Es bueno conocer la estructura. Estas lipoproteínas tienen una corteza polar que está en la parte superior y una corteza y un núcleo no polar, ¿ya? En el núcleo no polar están dos lípidos importantes: los triglicéridos a nivel del núcleo y el colesterol esterificado, ¿ya? Entonces, y en la corteza polar, ¿qué están? Apoproteínas, fosfolípidos y el colesterol no esterificado. Entonces tenemos colesterol esterificado y colesterol no esterificado, ¿ya? Entonces, ¿qué es la dislipidemia? La dislipidemia no es un síndrome, tampoco es una enfermedad, pero se constituye en un factor biológico importante cuando uno lo tiene, ¿no? Entonces eso va a desencadenar otros problemas. Entonces, las lipoproteínas, ¿cómo se pueden aislar? Como son estructuras químicas, entonces se pueden aislar bajo centrifugación. Por eso el laboratorio toma una muestra de sangre, centrifuga y obtiene el plasma donde van a estar los lípidos, ¿no? Y se pueden clasificar según su densidad. ¿Eso qué significa? Que gracias a esas dos características va a poderse separar en un componente apoproteico y otro componente específicamente lípido, ¿no? Otro dato importante es que la densidad también está condicionada al tamaño y a la relación lípido-proteína. Entonces, las lipoproteínas menos densas son las más grandes y con mayor contenido de lípidos. Entonces podemos decir que de mayor a menor tamaño se van a llamar kilomicrones, ¿no? Como ven hacia el fondo están kilomicrones y ahí tenemos todos los tipos de lipoproteínas. Empezamos de abajo, es la lipoproteína de alta densidad o colesterol, el que está de color negro, ¿no? Colesterol bueno o lipoproteína de alta densidad. Está el morado, la lipoproteína baja densidad, la naranja, la lipoproteína intermedia, ¿ya? Y arriba están la lipoproteína de muy baja densidad. Eso es bueno conocer. En relación al transporte de lípidos, o sea, existen lípidos tanto de origen exógeno como puede ser de origen endógeno y tienen que ser transportados sí o sí a los diferentes tejidos en el organismo, ¿no? U órganos también. ¿Con qué objetivo? Unos van a ser almacenados y van a ser utilizados como fuente de energía o pueden ser convertidos en productos ya de mayor especialización, por ejemplo, hormonas, ¿no es cierto? Pero como tiene una característica de estos lípidos que son insolubles en agua, entonces su transporte se hace complicado a nivel del plasma. Por eso es dificultoso transportarlos solamente así, de forma sin estar unidas a lipoproteínas, ¿no? Por eso es importante unirse. Entonces podemos decir que las lipoproteínas son macromoléculas, como han visto, de diferentes tamaños. Su función es empaquetar a los lípidos insolubles, en este caso colesterol y triglicéridos, del medio acuoso para transportarlos al plasma, ¿no? Entonces van a hacer un transporte desde el intestino hacia el hígado, hacia los tejidos periféricos, y desde estos van a volver, o sea, los van a devolver al colesterol hacia el hígado para que se eliminen de esa manera del organismo, o pueden formar otro tipo de compuestos como son los ácidos biliares. O sea, sí es importante el transporte de los lípidos, ¿no? Entonces, conclusión: las lipoproteínas plasmáticas, ¿qué transportan? Colesterol y lípidos, ¿ya? Eso es importante. 4 principales clases de lipoproteínas tenemos según el tamaño. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos? Y ahí está otra vez la imagen. La más grande es el kilomicrón y después están todas las lipoproteínas que habíamos mencionado, ¿ya? Según el tamaño, estas partículas y su composición química tienen características físico-químicas, eso, bioquímica, también ven. Entonces, estas características pueden ser de flotación, movilidad electroforética y otras. Entonces, no nos olvidemos, las lipoproteínas son kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Por qué se llama de muy baja densidad y se abrevia VLDL? Porque en inglés es very low, ¿no? O sea, muy baja. Las lipoproteínas de baja densidad, low, ¿no? Lipoproteínas
de alta densidad, high en inglés H, y es lipoproteínas HDL llamadas, ¿no? Entonces, ¿qué son los kilomicrones? Los kilomicrones son, vamos a abreviar como QM, son partículas grandes, ya habíamos dicho, son menos densas, se van a producir a nivel del intestino y son ricas en ¿qué? Miren, entre 85 y 95% tienen triglicéridos. Estos obviamente son obtenidos de origen exógeno en la dieta, ¿no es cierto? Son pobres en colesterol, tanto en fosfolípidos, tanto podríamos decir que contienen solamente 1 a 2% de proteínas, o sea, realmente es grasa, lípidos, ¿no? Poca proteína. Debido a su elevada proporción de lípido en relación a la proteína, porque 2% de proteína, el resto es lípido, entonces es menos denso que en el agua y va a flotar sin centrifugación. Este alto contenido de kilomicrones, ¿qué va a hacer? Que el plasma se vea lechoso. Miren ahí, plasma lechoso. Un paciente que tiene problemas de hipertrigliceridemia y otros, su plasma tiene esa característica. Lo normal es de color amarillo, ¿no? Pero a veces aparecen así. Entonces ya el paciente tiene un problema de dislipidemia, o sea, es lata. ¿Cuál es la función de los kilomicrones? Va a ser transportar, ya les decía, los lípidos hacia los tejidos, los lípidos que van a obtener con la dieta, ¿no? Y después de su hidrólisis en la luz intestinal se van a absorber como ácidos grasos, luego se van a reestilificar de nuevo como triglicéridos. Una vez luego son empaquetados como kilomicrones y van a ser secretados desde el introcito, a nivel del intestino, hacia la línea, ¿no? Y luego hacia el tejido muscular o adiposo, donde se van a depositar como. Entonces hablamos de la VLDL, que habíamos dicho que es la lipoproteína de muy baja densidad, o very low density lipoprotein, ¿no? Estas partículas son más pequeñitas que los kilomicrones. ¿Se acuerdan la imagen? Para que volvamos a recordar de quién estamos hablando. Esta es la más pequeñita, ¿no? Ahí está. Entonces son más pequeñitas, pero son ricas en triglicéridos, aunque menos proporción que el propio kilomicrón, ¿no es cierto? Entonces la relación lípido-proteína es más bajita. Entonces estos triglicéridos, las lipoproteínas de muy baja densidad, son de origen endógeno, principalmente a nivel hepático y a nivel de la masa, es la mitad de la masa de las partículas, podríamos decir, en función del tamaño, ¿no? Entonces el colesterol y los fosfolípidos reúnen más o menos un 40% de este tipo de partículas y las proteínas solo 10%. Entonces, lipoproteínas todavía y solamente hay 10% de proteínas, kilomicrones 2%, lipoproteínas de muy baja densidad sube a 10%, pero sigue siendo el resto lípidos, ¿no? Estamos bien. LDL, lipoproteínas de baja densidad, esas constituyen más o menos alrededor del 50% de la masa total de las lipoproteínas a nivel del plasma del ser humano. Son lipoproteínas también pequeñas, ¿no? Pero también tienen riqueza en triglicéridos, ¿ya? Entonces, el colesterol en su mayor parte es esterificado, lo que está a nivel de circulación, y es la mitad de la masa de las lipoproteínas de baja densidad y un 25% son proteínas, o sea, miren, kilomicrones hasta 2% proteínas y el resto lípidos. VLDL, que son las de muy baja densidad, hasta 10%. Y las LDL va sumando 25% de proteínas y el resto sigue siendo lípidos, ¿no es cierto? Y ahora tenemos las HDLs, que en este caso es la lipoproteína de alta densidad. Si bien es una partícula pequeña, consta también del 50% de proteína, el resto es colesterol 20%, 30% fosfolípidos, y solo tiene indicios de triglicéridos, ¿se dan cuenta? O sea, es más proteína, por eso es colesterol bueno, que tiene un efecto de carácter protector para evitar patologías cardiovasculares, ¿no? Incluso hay varios tipos de HDL, pero no es nuestro tema. Entonces, a las lipoproteínas de alta densidad o a los HDL en adelante voy a decir HDL y ustedes saben que es de alta densidad, ¿no? Las HDL, las HDL colesterol se constituyen como colesterol bueno, ¿no es cierto? Son portadores del colesterol, se producen en el hígado y en menor medida en el intestino. Entonces, estas HDLs van a retirar el colesterol de los tejidos, por eso es colesterol bueno, retiran de los tejidos periféricos y lo van a transportar hacia el hígado. ¿Para qué? Para su excreción, ¿no es cierto? Y esa capacidad de transporte del tejido hacia el hígado para excretar le da el carácter de
efecto protector contra cualquier cardiopatía. Por eso se llama colesterol bueno, ¿ya? El HDL total, por lo tanto, es un factor de riesgo inverso e independientemente de coronavirus. Vale decir que el dato de los valores de HDL colesterol idealmente deben encontrarse en buenos niveles, porque si estos disminuyen, se constituiría un factor de riesgo, obviamente unido a otro tipo de factores, ¿no? Entonces, valores de HDL menores de 35 miligramos decilitro aumentan el riesgo de coronariopatías, y mayores de 60 tienen un efecto protector. O sea, ¿cuánto deberíamos tener? Vamos a ver más adelante valores de referencia. Deberían estar entre 40 y 50, no menos de 40. Si dice 35, es riesgo cardiovascular, ¿no? Ideal es tener 60, pero haciendo tantas pruebas de perfil lipídico siempre tenemos 35, ¿no? 25. Entonces, esto es importante. El cociente colesterol total HL debe ser 3:1. O sea, si el colesterol total es 200, ¿cuál sería una parte de esos una tercera parte de ese colesterol? O sea, colesterol total, por ejemplo, 200. ¿Cuánto debería ser su HDL? Sí, una tercera parte. 200, 60 más o menos, 60, ¿no? 65. Sí, más o menos. Entonces, eso es lo que decir. Mayores a 60 tienen un efecto protector para esa patología, ¿no? En cambio, las LDL colesterol, que se llaman lipoproteínas de baja densidad y son malas. ¿Por qué? Porque transportan mucho lípido y poco proteína. Tienen riqueza en colesterol. ¿Qué hace? El colesterol transportado por las lipoproteínas de muy baja densidad se deposita en el endotelio de los vasos sanguíneos. Ahí se queda. Ese es su carácter malo. Lo deja a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos y se asocia con aumento del riesgo de enfermedad cardíaca aterosclerótica, ¿ya? Y enfermedad vascular periférica. Entonces, las concentraciones elevadas de LDL son aterogénicas, por eso es que tenemos que evaluar en un perfil lipídico cuánto de LDL tiene. Generalmente, cuando HDL es bajo, es que sube el LDL y siempre tenemos ese problema, ¿no? ¿Por qué es colesterol malo? Porque se queda en el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces la estimación de los lípidos plasmáticos. Entonces, cuando yo les digo qué pruebas ustedes consideran pertinentes para poder evaluar una dislipidemia, ¿no? alguna patología cardiovascular, las que tenemos son el perfil lipídico, las que hemos mencionado, ¿cierto? Colesterol total, HDL, LDL, VLDL, eso les va a dar el laboratorio, junto con el triglicéridos. Ahora, ¿por qué se estudian estos lípidos? Tienen un interés clínico, diríamos así, para el diagnóstico y tratamiento de alteraciones de las lipoproteínas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación tenemos en este caso? Que el paciente tiene que tener un ayuno de 12 horas. No es lo mismo que para determinar glucosa, que requerimos solamente 4 a 8 horas, por ejemplo, ¿ya? Ayuno de 12 horas. Entonces, ¿cada cuánto se debe de medir? ¿A quiénes debo pedir este perfil lipídico? Si son mayores de 20 años, por lo menos cada 5 años deberían hacer ustedes, que realmente son jóvenes y como que no hay tanto riesgo que una persona que tiene 60. Pero también hay otros casos en los que se tiene que hacer un seguimiento, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, fácilmente hacen dislipidemias, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial, pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes que estén con obesidad. ¿Cuánto sería su índice de masa corporal para decir obeso? Mayor de 30. 30, ¿no es cierto? Sí. Y generalmente los pacientes diabéticos son obesos y hacen más dislipidemias. Pacientes con enfermedades autoinmunes inmunológicas de tipo inflamatorio, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes con antecedentes de dislipidemia familiar, ¿no? Porque hay hipercolesterolemia familiar. Entonces, 12 horas de ayuno y tomen en cuenta a quiénes se les solicita estas pruebas. Entonces, ya vamos a hablar de manera resumida. Aquí recordamos un poquito de lo que son los triglicéridos. Ahí está su estructura, triacilglicerol, ¿no? Triacilglicerol, eso hemos visto en bioquímica. Entonces, los triglicéridos, ¿dónde se van a producir? En el hígado, ¿no? Son ésteres que van a estar formados por glicerol y ácidos grasos de cadena larga, sabemos 3 ácidos grasos, por eso viene triacilglicerol, ¿no? ¿Qué nos interesa de los triglicéridos? Que es el 25% del tejido adiposo y es la forma más principal, importante de almacenamiento de lípidos en el hombre, ¿ya?
Su función principal, ¿qué hacen los triglicéridos? Transportar energía hacia los órganos de depósito. ¿Ya? Se constituyen uno de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque cuando tenemos valores elevados hacemos hipertrigliceridemia y va a contribuir al factor de riesgo cardiovascular. ¿Existen otros factores de riesgo cardiovascular? La respuesta es sí. El primero es la hipercolesterolemia. Niveles altos de colesterol es un riesgo cardiovascular, es un factor biológico de riesgo. La hipertensión arterial, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes que puedan fumar. Todos esos, no a cualquiera le va a dar, digamos, un problema cardiovascular, un infarto de miocardio, por ejemplo, sino que esta característica. La edad también es otro factor que contribuye. Sin embargo, también, ahora viendo la otra parte, los triglicéridos cuando están elevados hablamos de hipertrigliceridemia, y cuando hay valores por encima de 500 miligramos, que ven allá, es que también puede generar pancreatitis, o sea, pacientes que tengan cálculos líquidos a nivel de la vesícula, hablamos de colecistitis, y si tienen niveles altos de triglicéridos fácilmente harían colecistopancreatitis, aproximadamente en un 40%, ¿no? Entonces a los pacientes que tienen cálculos también hay que hacerles más un perfil lipídico. Miren, estos triglicéridos como se encuentran a nivel del torrente sanguíneo, 80% son transportados por las lipoproteínas de muy baja densidad, por las VLD. 15% solamente por las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de diferencia? Hay mucha literatura, pero nosotros trabajamos con menos de 150 miligramos de cilindro. Ahí dice de 40 a 150, puede ser de 10 a 150 también, pero con que sea menos de 150 miligramos de cilindro, nosotros estamos sin problemas, ¿ya? Y ahí hay un ejemplo, por ejemplo, normal, menor a 150 miligramos, eso es lo ideal, pueden marcar. Ya dudoso en el sentido de que no es un valor ideal, 150 a 199, alto ya se le llama de 200 a 499 y muy alto, mayor a 500 miligramos de cilindro, que puede generar una pancreatitis, ¿no? ¿Por qué se estudia a los triglicéridos? Porque tiene que tener una utilidad diagnóstica, ¿no es cierto? El aumento del nivel de triglicéridos en sangre es un factor de riesgo de desarrollo de enfermedades coronarias. En su paciente, si piden perfil lipídico, no pueden pasar por alto si tiene valores elevados de triglicéridos, es decir, hipertrigliceridemia, ¿no? Es más, miren, alrededor de un 50% de estos lípidos, ¿no?, de triglicéridos, generan lesiones ateromatosas, las cuales van a producir estas lesiones ateromatosas que las arterias coronarias van a tener este riesgo, ¿no? O sea, se van a engrosar, digamos, y no van a poder circular de manera adecuada, ¿no? Entonces son causados por los triglicéridos. Entonces no es normal que un paciente lo dejamos pasar por alto si está con hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces si tendríamos así, la mayoría de los casos, 50% de los casos que hay pacientes con hipertrigliceridemia tienen problemas de aterosclerosis coronaria o tienen factor de riesgo de desarrollar enfermedades coronarias. Por lo tanto, la determinación de triglicéridos, que es parte del perfil lipídico, va a permitir evaluar de forma más temprana, más oportuna el riesgo de desarrollar aterosclerosis coronaria. Por eso estudiamos triglicéridos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Existen factores de riesgo, factores que van a modificar los resultados de triglicéridos? Sí, por eso al paciente se le dice 12 horas de ayuno, no es cualquier momento, cualquier rato, ¿no? Entonces, la ingesta de comida, el estilo de vida es lo que tenemos que cambiar, pero si yo les pregunto qué van a almorzar ahora, pues la respuesta ya lo tienen, no siempre uno almuerza el almuerzo, pero si no son las comidas rápidas, ¿no? Comida rápida de salchipapas, hamburguesas, pollos fritos, todos. Entonces, es el estilo de vida que genera que puede elevarse. Por eso requerimos 12 horas de ayuno para poder evaluar muy bien, ¿ya? Hay medicamentos que usamos para bajar los niveles de triglicéridos. Si no controlamos cada mes, va a bajar demasiado y va a alterar el reporte de laboratorio, ¿no? Eso. Y durante, por ejemplo, el embarazo, de manera fisiológica se aumenta un pequeño porcentaje. La ingesta de alcohol también va a producir niveles elevados de triglicéridos. Por eso al paciente le decimos no debe beber, tiene que tener 12 horas de ayuno, ¿ya? Entonces, al aumento de los triglicéridos, un término que ustedes tienen que aprender se llama hipertrigliceridemia. Entonces, hay dos maneras de evaluar la hipertrigliceridemia, buscando las causas primarias y las secundarias. Las primarias
tiene relación con la alteración del metabolismo de las lipoproteínas, o sea, aquellas que transportan a los triglicéridos, donde nosotros no vamos a poder participar, es decir, ya no es determinante. Nosotros, por ejemplo, hipertriglicemia familiar, disbeta-lipoproteinemia familiar, hiperlipidemias mixtas, con hipercolesterolemia, deficiencia familiar de lipoproteína lipasa de apoproteína C2 y deficiencia de la lipasa hepática. En esto nosotros no vamos a poder intervenir, pero sí en aquellas, las secundarias, porque van a ser las causas que no tienen relación con la alteración en el metabolismo lipídico, en este caso los triglicéridos, pueden ser la obesidad. Ahí podemos hacer una dieta con un apoyo nutricional. La diabetes mellitus tratar de controlar a llegar a niveles estables, si bien no se cura, ¿no? La enfermedad renal crónica, tratar de poder estabilizar. De hecho no vamos a curar, eso ya va a desencadenarse, pero hay que estar controlando cada cierto tiempo. Tenemos el lupus eritematoso sistémico, hay enfermedades hematológicas, hay patologías como mieloma múltiple, linfomas y otros, donde ya diagnosticado se puede apoyar, ¿no? Con el tratamiento. Ahí tenemos clarito. Un dato que tienen que tomar en cuenta, y está en rojo, es que si hay una hipertiroidemia, no hay que descartar la posibilidad de empezar en un hipotiroidismo, si es hipertrigliceridemia, ¿no? Y al revés, si hay una hipotrigliceridemia a niveles bajos, es que se trata de un hipertiroidismo con todo lo demás que hemos asociado, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar. Ahora hablamos del colesterol. Ya habíamos dicho que el colesterol es un alcoholesteroide no saturado. El colesterol es un lípido muy importante, es parte de la estructura de la membrana celular, ¿no es cierto? Colesterol, proteínas y otros. También es un precursor importante en la biosíntesis de los ácidos biliares y hormonas esteroideas. 2/3 del colesterol están en su forma esterificada con cadenas largas saturadas y ácidos grasos no saturados, y 1/3 solamente existe como colesterol no esterificado. Ahí está la estructura del colesterol y tenemos algunos datos sobre el colesterol. En relación a su transporte, el colesterol sabemos que es un lípido principal que se asocia con alteración a nivel de patologías como vasculopatía aterosclerótica, ¿no? No es ideal que tener pacientes con hipercolesterolemia. Entonces, ¿por qué estudiamos? Porque la hipercolesterolemia es de interés porque es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular principal, ya les había dicho, ¿no? Las otras causas serían hipertensión arterial, diabetes mellitus, o pacientes que tengan el hábito tabáquico, ¿no? Entonces, ¿qué es importante conocer? Que el hígado va a metabolizar el colesterol en su forma libre y en el torrente sanguíneo va a ser transportado. Miren esa proporción y nos damos cuenta que el 60-70% está unida al LDL colesterol, es decir, al colesterol malo, ¿no? 20-35% al HDL, que es lo que es el colesterol bueno, y solo el 5-12% en las lipoproteínas de muy baja densidad. Por eso es que tenemos que ir controlando al LDL. Entonces, ¿no? Las LDL van a transportar. ¿Cuál es su función? Transportar el colesterol desde el hígado hacia las células. Ese es nuestro problema, ¿no es cierto? Por eso es colesterol malo, al revés del HDL. 70% del colesterol que está circulando que está circulando unido a esta lipoproteína, y es la fracción de colesterol más aterogénica. Por eso es que el LDL tiene que ser monitorizado constantemente. ¿Sí? ¿Dónde se va a poner? A nivel de los vasos sanguíneos, y va a formar la placa ateromatosa, que es el problema, ¿no?, de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, directamente las lipoproteínas de baja densidad se asocian de forma, así, perdón la redundancia, directa con riesgo de cardiopatía coronaria. Entonces, en un perfil lipídico hay que observar muy bien valores de LDL. ¿Qué pasa con las VLDL? Estas lipoproteínas de muy baja densidad, después de que ya se van a liberar de los triglicéridos endógenos, se van a absorber y se van a utilizar como colesterol y se van a dirigir hacia el hígado, ¿no? Pero hay un detallito que solo es 10%, en cambio aquí es 7%, 70%, perdón. 10% solamente se unen a esas lipoproteínas y el riesgo sería ligeramente aterogénico, ¿no?, si se encuentran valores elevados de las VLDL. ¿Dónde centramos nuestra mirada? A las lipoproteínas de baja densidad. ¿Ya? Entonces,
Las HDL que transportan el colesterol cedido por las células hasta el hígado, entonces el hígado se va a encargar de eliminarlos como bilis o puede convertir en sales biliares o reincorporarles para unirse a las VLDLs, ¿no? Entonces, las HDL por llevar a cabo ese transporte en ese nivel, eso se llama transporte centrípeto y se caracterizan porque se llamarían protectoras frente a cualquier problema aterogénico. Por eso es que tenemos que hacer que el HDL tenga que elevarse en nuestros pacientes con este video. De 20-25% de este tipo de colesterol está ligado a estas lipoproteínas, ¿no? Es la P. ¿Por qué estudiamos colesterol? ¿Por qué revisamos, valoramos, pedimos? El colesterol que está presente tanto en el suero o en el plasma sanguíneo de nuestro paciente puede ser de origen endógeno, exógeno, en este caso endógeno, por la dieta también sería exógeno, y el endógeno sería sintetizado por el hígado, ¿no es cierto? Se va a transportar unido a lipoproteínas, lo que habíamos visto en los diferentes porcentajes, y se va a excretar a nivel de la bilis, ¿no? Porque la bilis tiene parte colesterol, agua y otros, ¿no? ¿Cuáles son los valores de diferencia que nosotros vamos a evaluar? Y es bueno tomar en cuenta, ¿no? Es lo que les decía, así como vamos a hablar de triglicéridos, lo mismo, bajos niveles de colesterol pueden ser causa de un hipertiroidismo. Elevados niveles de colesterol puede ser causa de un hipotiroidismo. Entonces, ¿por qué estudiamos colesterol? Porque queremos ver solamente, no solo el colesterol, sino también sus lipoproteínas, que son las fracciones de colesterol, nos van a permitir de manera temprana identificar a un paciente con riesgo de cardiopatía aterosclerótica. ¿Entienden? Es importante. De la misma manera que para triglicéridos existen factores que pueden alterar los reportes de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo hay ligero aumento. Hay que pensar si en pacientes que han sido operados de ovarios, o sea, una ovarectomía también, ¿no? Luego, fármacos, en este caso, farmacología, ustedes van a ver el uso de las simvastatinas, como la atorvastatina, simvastatina, atorvastatina, ¿no? Que ayudan a bajar los niveles de lípidos, en este caso se llama hipolipemiantes, entonces es bueno tomar también en cuenta que aquí están, estos son los valores de diferencia, ¿ya? En el libro de Agente Álvarez van a encontrar similar situación, ¿no? Entonces, ¿qué es ideal encontrar en un perfil lipídico de pacientes? Pues bueno, que lo tomen en cuenta. Que el colesterol sea menos de 200. Si es 190, bueno, estamos en el rango aceptable. Si es 100, ideal, ¿no es cierto? Si es 120, bueno, estamos por ahí. Menos de 200 es lo que queremos. ¿Ya? Ahora, a partir de 200 hasta 239 podemos decir que está en un límite, ¿no? Si bien aceptable, pero no hay que dejarlo, hay que monitorizar. Pero más de 240 miligramos de litro ya es alto. Hablamos, de hecho, más de 200 es una hipercolesterolemia, más de 240 es realmente una hipercolesterolemia franca. ¿Qué pasa cuando tenemos hipercolesterolemia? Hay que ver los valores de HDL colesterol. Si encontramos menos de 40 miligramos de litro, ese valor es bajo, por lo tanto incluye riesgo cardiovascular. Pero si encontramos más de 60, si bien el HDL es valor alto, es ideal, ¿no es cierto? Entonces van a encontrar ustedes en el libro que para mujeres no debe ser menor o igual a 40 miligramos de litro, y a varones no debe ser menor o igual a 50 miligramos de litro, ¿no? Para varones y mujeres. Aquí no lo encuentro. Si hablamos de colesterol, ideal es conseguir que el paciente tenga menos de 100 miligramos de litro. Todo lo demás, si bien, por ejemplo, de 100 a 129 está en el límite, si bien es óptimo, pero está en el límite, y más de 130 a 159 ya es alto, y de 160 a 189 es alto directamente, y mayor a 190 muy alto, con alto riesgo cardiovascular aterosclerótico también, ¿no? Ahora, van a escuchar ustedes hablar de la fórmula de Friedewald. Cuando ustedes pidan un reporte de laboratorio y quieran saber, por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo dos reportes de laboratorio del perfil lipídico.
ustedes observan, este es un reporte de un paciente de 55 años de edad, con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Vemos la hemoglobina glucosilada 8.2, cuando ideal debería tener menos de 6.5%, ¿no? El tratamiento mal. Mire, su glucemia basal está con 348 miligramos de cilitro, una hiperglucemia considerable que puedo yo concluir como diabetes mellitus, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que si sobrepasa los 126 miligramos de cilitro ya, ¿no es cierto? Ya habíamos sumado otros más. Ahí está su creatinina, nitrógeno ureico, su urea, que sería un perfil renal, si bien no está tan afectado, pero ya habría que vigilar. Nos enfocamos en la parte del perfil lipídico. Ahí tenemos perfil lipídico: colesterol 285 miligramos, HDL 39, LDL 206 y triglicéridos 200. ¿Qué les parece ese perfil lipídico? Podríamos hablar de una hipercolesterolemia, podemos hablar de una hipertrigliceridemia, y obviamente la dislipidemia puede estar aislada, es decir, solo por colesterol como hipercolesterolemia, el resto normal, o puede estar solo como hipertrigliceridemia, ¿no? Pero igual es dislipidemia. Habíamos dicho que no es un diagnóstico, no es un síndrome, no es una enfermedad, pero es un factor biológico que el solo tenerlo genera problemas. Aquí está otro. Ahí tenemos, es una paciente mujer de 50 años. ¿Qué les parece ese perfil lipídico? ¿Cuánto tiene colesterol? 175. Habíamos dicho que es menor, por lo tanto estaría aceptable. ¿Triglicéridos cuánto tiene? 330. ¿Está con triglicéridos? Está con hipertrigliceridemia. Pero ya ese es un factor de riesgo, ¿no? De aterosclerosis. Sí. Pero vean su HDL. ¿Cuánto está su HDL? 26. 26. Ideal es que tenga 40, ¿no? Pero hay algo, digamos, que de pronto no me tranquiliza, pero me puedo pedir más adelante un seguimiento en 6 meses, es que no hay hipercolesterolemia. ¿Cuándo me va a preocupar ese HDL? Cuando haya hipercolesterolemia, que me está diciendo revise sus fracciones, ¿no? En este caso no. El LDL, aquí la verdad no le han dosificado. Deberíamos tener el dato del LDL, ¿no? Pero ¿cuándo ustedes van a encontrar ese valor que LDL no esté dosificado? Debería tener el valor, es decir, por ahí tiene más de 100, quiero saber, ¿no es cierto? Sí. Entonces van a escuchar hablar de la, no sé dónde está, de la fórmula de Friedel. ¿Friedel-Wald? Friedel-Wald. No sé qué pasa. Friedel-Wald. ¿Para qué sirve la fórmula de Friedel-Wald? No sé qué pasa. Estamos aquí, ¿no? La fórmula de Friedel-Wald. Esta fórmula se utiliza en el laboratorio para el cálculo del colesterol o la lipoproteína de baja densidad, el LDL colesterol. Pero no es útil si sobrepasa los triglicéridos de los 400 miligramos de cilitro. Vieron, del anterior paciente tenía 338. Sí se podía hacer el cálculo, no sé por qué no lo han hecho. Pero si ustedes ven triglicéridos 400, ya ese LDL calculado no es real, ¿de acuerdo? Para eso les digo. No tiene que ser mayor a 400, ¿verdad? Ideal es que no sea más de 400 miligramos para que esto se utilice. Si es 250 triglicéridos, use. Si es 338, use este cálculo. ¿En qué consiste? Colesterol, LDL colesterol es igual a colesterol total menos, entre paréntesis vamos a poner HDL, ¿no? Más triglicéridos sobre 5. Hay que dividir el valor de triglicéridos sobre 5. Vamos a tener un dato. Sumamos con el HDL dosificado y restamos del colesterol total, y esa es la diferencia del LDL. Se les voy a poner aquí no tengo un ejercicio, pero les voy a mandar la diapositiva con 2 ejemplitos, ¿ya? Por favor. Y entonces el LDL colesterol es igual al colesterol total menos el HDL y menos, ¿Más, nada más? es decir, el HDL se suma con los triglicéridos sobre 5. El dividir triglicéridos sobre 5 te da el dato del VLDL, ¿ya? Eso tomen en cuenta. Entonces, VLDL, que sale de triglicéridos sobre 5, se suma con el HDL, y esos dos se restan del colesterol total para tener el LDL colesterol, ¿ya? Ahora, ¿cuándo no nos sirve aplicar la fórmula? Si los triglicéridos dan más de 400. ¿Está claro? Sí, está bien.
Es que Se les voy a poner dos ejemplos para que la dé posibilidad. Ya, entonces ahí hablamos de hipercolesterolemia y hablamos de hipocolesterolemia, ¿no es cierto? Hay causas fisiológicas y patológicas. ¿En qué casos la hipercolesterolemia se puede considerar fisiológica? Igual que los triglicéridos, ¿no? En el embarazo, en el puerperio, en la edad avanzada. Ya los pacientes con edad más allá de la tercera edad, ¿no? Los pacientes con 80 años, todo, al encontrar difícilmente se encuentra una hipercolesterolemia. Generalmente tienen valores normales, ¿no? O a veces bajos por el estado de la nutrición. La estación, el clima también influye. Por ejemplo, si hace frío, que todos queremos comer, ¿no es cierto? Y no vamos a quemar las calorías y pueden subir ligeramente los valores de colesterol. Pero si estamos en verano y sale el sol y ya estamos transpirando, caminamos, todo, y comemos más ensaladas, más todo, podría bajar ligeramente. O sea, el clima puede afectar. No es determinante, pero puede ser, ¿no? Igual, en las causas primarias no vamos a poder participar mucho porque va a haber una alteración, se van a modificar en el transporte de las riboproteínas, ¿no? Ahí va a haber en el metabolismo una alteración. Pero en las secundarias sí, donde, por ejemplo, tomamos en cuenta colestasis, ¿se acuerdan? Los pacientes que tengan litos, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, anorexia en pacientes, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, está diabetes mellitus, enfermedad de Cushing, por eso de fármacos. Hipocolesterolemia, al revés, ¿no es cierto? Hablamos de hipertiroidismo, hay que tomar en cuenta ese dato también, y todas las que habíamos mencionado. Pacientes, por ejemplo, que estén cursando con infecciones del virus de inmunodeficiencia humana, tuberculosis, pacientes con enfermedad renal crónica, hacen hipocolesterolemia. Y está bien clarita, ¿no? Causas primarias. Ahora, miren, hablando del HDL, es lo que les decía. Menor de 50 Este constituye el factor de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Hay un error de typeo, ¿no? Sí. Sucede, ¿no? Entonces lo vamos a corregir siempre que damos la clase, lo corregimos y los enviamos, que a veces al pasar. Entonces, en este caso es bueno valorar el dato del HDL colesterol, ¿no es cierto? En causa primaria, las que habíamos mencionado, no participamos, las secundarias sí, ¿no es cierto? Lo mismo. En el caso del LDL colesterol, es su interés porque si están elevadas, es un riesgo aterogénico, ¿no es cierto? Miren, este valor manejábamos anteriormente. Si teníamos un paciente con un factor de riesgo cardiovascular, cualquiera sea, hasta 160 miligramos de decilitro LDL. Si tenemos dos factores de riesgo cardiovascular, hasta 130. ¿Sí? Sí. Consideramos dos factores de riesgo hasta 130, pero así específicamente en pacientes diabéticos, sí o sí tienen que tener el valor del LDL que sean menos de 100 miligramos. Pero ahora aún si tenemos un paciente con otro, ya con declarada con enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Ya está establecida, somos más exigentes en bajar los niveles de LDL colesterol. En relación al LDL colesterol, que sería en este caso la lipoproteína de muy baja densidad, igual, ¿ves? Si estas están elevadas, van a tener que tener relación con un aumento del riesgo a nivel coronariopatía, ¿no? Igual. ¿Qué se pasó? Se olvidó modificar. Los mismos valores tienen relación, pueden estar aumentados, pueden estar disminuidos y tienen interés con el aumento del riesgo aterogénico. El hipotiroidismo es importante tomarlo en cuenta, aparte de los que hemos mencionado. Si están aumentados, puede haber una causa, puede tratarse de un hipotiroidismo, y si están disminuidos, hipertiroidismo. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Además, le vamos a pedir un perfil tiroideo, ¿no? TSH, T3, T4, libre, la total. Bueno, eso es todo. Este es el perfil cardíaco. Sí, la verdad, disculpe, pero parece que su compañero, o sea, ya hablé con Yamil, él me dice que los grupos que pasan conmigo tienen que notificar a todos, ¿no? Pero no les dijeron. La verdad me da mucha pena.